Bueno, a propósito de la propuesta Delincuencia Cero, presenta el proyecto País Posible, ingeniero Milton Morrison. Cuando uno ve, se produce la mayoría de los atracos, ha sido víctima, se da cuenta que existen factores comunes, mismo modus operandi. Dos individuos en una motocicleta, con armas de fuego ilegales, y pues dentro de la propuesta quisiéramos saber cómo podría erradicarse eso. Claro, mira, hay un tema, Julio, y es bueno que entendamos que en países como el nuestro, países en vía de desarrollo con tantos niveles de pobreza, la motocicleta es un medio de transporte por excelencia de la gente que no tiene la capacidad de comprar un vehículo. Entonces, lo ideal fuese, que es lo que nosotros planteamos en País Posible, que fuese que hubiésemos generado como país tanta riqueza que le hubiese llegado a la gente y la gente utilizara cada vez menos motocicletas, o tuviésemos vía de transporte más masiva para ni siquiera que hayan tantos vehículos en el medio. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros apelamos y creemos que el tema de la delincuencia hoy en día tiene que basarse mucho en el uso de la tecnología. Hay que reconocer, y eso nosotros vemos, que el tema de la motocicleta tiene una regulación. Nosotros vemos por eso en la salida de los túneles y en muchos lugares vemos como la AMET está que para los motociclistas, que aquel que no tiene su casco o no tiene los papeles, lo detienen, etcétera. Ahora, es difícil manejar un parque vehicular que sobrepasa el 1.000.000 de unidades. 1.000.000 y pico de motocicletas tenemos aquí. ¿Qué nosotros planteamos? Mire, como aquí hay un tema de esa falta de control, y las motocicletas son más rápidas para el delincuente porque te atraca y en cualquier tapón se diluye y se va. Eso será difícil pararlo en una realidad socioeconómica como la nuestra. Ahora, en Delincuencia Cero nosotros apelamos a la tecnología. Yo entiendo que los motores, así como se hace un registro de placa, un registro de matrícula, para el uso debería registrarse cuál es el uso que se le va a tener y buscar algún mecanismo de reporte mucho más periódico de los propietarios de esos motores para darle seguimiento sobre la propiedad de los mismos. Ahora, el decir que hay una solución para eso, a menos que tú le pongas un dispositivo, un localizador a cada motor de eso, y en una aplicación tú pudieses saber dónde se movió cada persona que anda en ese vehículo, es difícil, porque no podemos ser también, debo ser muy franco, hay un tema ahí de justicia y de libertad social. Porque si vamos a tener restricciones más severas con los motoristas, donde hay tantos motoristas que son de verdad padres de familia, personas que son realmente honorables, entonces deberíamos ponerlo en los carros, y el que anda a pie, porque también hay muchos delincuentes a pie. Entonces, ahí yo lo que te digo, que nosotros lo que hemos observado es que haya un control más estricto en el tema de las matrículas, de las placas, porque en ese levantamiento que hicimos nos dimos cuenta que hay mucha debilidad. Aquí hay muchos motoristas que se pasan años, no es como los vehículos que quizá hay mayor control, los vehículos de 4 ruedas, por decirlo así, en donde no se pagan los impuestos correspondientes, las matrículas, las placas no se registran. Entonces lo que nosotros decimos que hay que utilizar, y aquí aterrizo con la propuesta que tenemos, vinculación de tecnología con el tema del Big Data. Big Data es esa gran plataforma de informaciones y estadísticas que tenemos que manejar para cruzar, es decir, quién es el propietario del motor, cuántas veces lo ha registrado, por dónde usted se mueve, qué hace, y en función de eso cruzar una serie de variables que nos dé un perfil del individuo en función del uso que hace de ese motor. Ingeniero, eso es lo que podríamos decir. Otro de los temas, pues, que prácticamente se convierte en un dolor de cabeza para toda administración pública aquí en la República Dominicana es el control fronterizo y la problemática de la inmigración ilegal que tenemos. Sí, ¿Cuál mira, es el planteamiento en ese sentido que ustedes tienen? Mira, de manera concreta, el control fronterizo, porque por ahí también hay mucha criminalidad, delincuencia y homicidio, hay tráfico de todo. Nosotros tenemos, cuando pensemos en frontera, es bueno que los amigos televidentes sepan que nuestra visión es aire, tierra y mar. O sea, nosotros no solo es la frontera que está ahí con Haití. Ahora empecemos por la frontera con Haití. Es una frontera de 300 y pico de kilómetros. No es posible, o bueno, sí sería posible, pero a un costo muy alto, poner militares bordeando eso. Eso es casi una situación inhumana. Pensar en un muro físico
Algunos dirán, bueno, vamos a aplicar una medida tipo Donald Trump, pero ese muro físico tampoco quizás resuelva el problema de fondo. Ahora, ¿qué nosotros decimos? Volvemos a la tecnología. Los drones, señores. Los drones te permiten hacer recorridos y registros gráficos y de video de todo lo que va ocurriendo ahí. Tú desde diversas estaciones, tú puedes hacer una vigilancia, vigilar eso sobre la base de ver qué está ocurriendo. Pero también necesitamos por ahí fortalecer las medidas que tienen que ver con las fuerzas del orden, las fuerzas armadas que están diseminadas en todo eso. Lo otro es crear un muro económico, porque al final de cuentas esa migración es una migración económica. Entonces, la medida que paremos eso allá, la gente no entra. Obviamente, sobre ¿Quiere decir como una formalización comercial? Sí, hay que parar eso, porque nosotros ya la República Dominicana no aguanta la presión social de tanta inmigración ilegal que nosotros tenemos. República Dominicana es para los dominicanos y los otros países para los otros nacionales. O sea, cada quien tiene que resolver su tema. Ahora, ¿qué nosotros estamos diciendo de manera muy clara? En el control fronterizo, en la parte aérea, miren qué nosotros decimos. Aquí, y ustedes lo saben muy bien que han viajado, y muchos de los que nos ven, cualquier turista extranjero viene aquí al país, entra, compra un boleto, llega aquí al país, compra una tarjeta de turista y entra como Pedro por su casa, por no decir perro. Entonces, aquí tenemos que tener, porque ¿cuál es el control? Aquí hay nacionales de diferentes países que tienen años y uno no sabe si es un delincuente internacional y está aquí y nadie... ¿Cómo ha ocurrido? Y no rinden informes de qué labor usted está haciendo, por qué usted está aquí, ese seguimiento, pero también lo que ocurrió ahora. Déjame vincularte el control fronterizo en términos aéreos. Aquí debe llegar un momento en el que llegue al aeropuerto con un ticket aéreo, no sé qué mecanismo habría que buscar, que usted lo compró hace 2 horas o lo compró en el counter, a menos que usted no tenga una emergencia familiar, algo así, el que va a viajar se programa. Claro. Mira el caso del abogado Junior Ramírez. El que lo asesinó salió, pero tú puedes estar seguro que ese compró su ticket de manera rápida y salió. Entonces, eso es sospechoso. Hay que ver cómo se conectan también sistemas de información de la Interpol, pero también personas que de manera así desapresiva y rápida se aparezcan y quieran salir del país. Eso se pudo haber evitado. Y lo otro, y con esto cierro, que es el control patrimonial. Aquí en un barrio, para irme al nivel más bajo, tú ves unas personas que no trabajan, no tienen empleo, pero son los que tienen los tenis más caros, la ropa más cara y los carros más caros del barrio. Entonces, ¿cómo si usted no tiene un empleo ni tiene un negocio, usted tiene eso? Si se hace un control patrimonial, o sea, el patrimonio, lo que usted tiene, hay que ver cómo crece esa riqueza. Pero también lo vimos en casos de narcotráfico, como el de Figueroa Agosto, personas de clase media alta y rica que exhibían carros de lujo y unas mujeres que no eran ni empresarias ni grandes ejecutivas de ninguna organización y tenían una riqueza. Eso es control patrimonial. ¿Cómo está creciendo ese patrimonio que tú no estás generando eso? Y lo mismo aplica para la corrupción. El tema de la reversión del fardo de la prueba. Debe llegar un momento, como el caso de lo que el abogado y el director de la ONSA, no que aparezca alguien que denunciando una cosa, sino que sea el funcionario que tenga que demostrar cómo él consiguió tanta riqueza y no tener el Ministerio Público que demostrarle a él por qué tiene esa riqueza. Entonces, esos controles son los que van a dar al traste a tener un país con mayor orden en términos de la delincuencia. Bueno, finalmente o brevemente, el caso Quirinito pone en juego lo que es todo el sistema judicial y sus debilidades dentro de la propuesta de País Posible, y esta, si nos pudieras edificar en ese sentido con relación al fortalecimiento de nuestra justicia. Mira, lo que pasa es que en la justicia, cuando nosotros vemos ahí, necesitamos fortalecerla, no solo en el comportamiento de sus, digamos, representantes, sino en la penalización que tiene que haber por los actos que se cometen. Ya en cualquier país es verdad que ha habido sanciones para algunos, pero realmente lo que ha ocurrido es algo bochornoso, que en cualquier país del mundo que tenga niveles de desarrollo y de fortalecimiento institucional, ya medio Ministerio Público hubiese estado o renunciando o cambiándolo, porque eso envía una mala señal. Lo peor que le está pasando a la República Dominicana, y es lo que hay que revertir, es el estado de impunidad, que la gente ve que las cosas suceden y no le pasa nada a nadie. Y es por eso que nosotros decimos que la delincuencia, la criminalidad, la corrupción y todo ese tipo de cosas, hay que aplicarle una mano de acero en un guante de seda. Gracias, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísima esta conversación con el ingeniero Milton Morrison, presidente
País Posible. Gracias a ustedes por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en vivo. Buenas noches.